El Señor Jesús fue a la sinagoga y al templo prácticamente desde el mismo momento en el que nació. La Biblia nos dice que a los pocos días fue presentado en el templo y después que asistía a la sinagoga normalmente. Pero hubo un momento en el tiempo de Dios en el que Él hizo una presentación pública, por decirlo de alguna manera, en esa sinagoga. Y fue en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4 y desde el versículo 16. La Biblia nos dice que llegó a Nazaret, donde se había criado, Lucas capítulo 4 y versículo 16, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías. Entonces él, abriendo el libro, encontró el lugar donde estaba escrito. Esta frase, encontró el lugar, es como si él abriera el libro justo en ese lugar. Quería hablar exactamente de lo que quería decir, de lo que dijo el profeta Isaías en ese momento. Es Isaías capítulo 61 y dice el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y esta presentación del Señor en la sinagoga, justo en este capítulo, en la profecía de Isaías y capítulo 61, nos llama la atención porque nosotros habríamos hecho quizás o habríamos buscado otro tipo de profecía para presentar lo que es el ministerio del Señor, incluso para proclamar el Evangelio, pero Él toma una parte de lo que es el profeta Isaías, de algo que Él va a cumplir, incluso algo que se va a cumplir en el futuro, como vamos a ver, para enseñarnos que el Evangelio es mucho más de lo que nosotros imaginamos, que va mucho más allá de lo que puede ser la simple predicación de un mensaje que transforma la vida, y eso ya es mucho. No solamente el poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios para transformar nuestra vida, sino para transformar por completo la sociedad. Y cuando Él está hablando para transformar el mundo, y cuando Él está leyendo Isaías 61, el contexto del profeta Isaías es en el año de jubileo, que era un año, como vamos a ver de una manera muy rápida, que Dios había propuesto a su pueblo para que después de 49 años, de 7 semanas, de 7 años, hubiera un año en el que todo el mundo lo único que hiciera fuera celebrar con el Señor, estar con Él, vivir de una manera completamente diferente, un año sin trabajar, un año solo para disfrutar, imaginaos. Y en ese año, todo lo que era incluso la propia sociedad, Dios quería que el pueblo se transformara por completo, que las propiedades volvieran a las personas originales, que todas las deudas se perdonaran, que todas las personas que estaban trabajando de una manera que no era justa pudieran tener un trabajo normal, que se liberara a todos los esclavos, que todo, absolutamente todo lo que era la sociedad fuera transformado. De eso se trataba el año de jubileo. Y el Señor viene a proclamar que el Evangelio, que lo que Él predica, lo que Él va, como Él va a transformar el mundo, es precisamente de esa manera. Él va a entregar su vida para que todos, absolutamente todos, puedan ver su vida transformada, para que los ciegos puedan ver, para que los cojos puedan andar, para que los mudos puedan hablar, pero sobre todo para que todos los esclavos sean redimidos, para que todas las personas gocen de libertad, para que el mundo sea transformado por completo, no solo desde nuestro interior, sino también el exterior. El Evangelio se trata no solamente de que nuestra vida sea transformada por el Señor, de que nuestros pecados sean perdonados, de que vayamos un día a la presencia de Dios, sino que también tiene que ver con transformar el mundo que nos rodea, tiene que ver con vivir de una manera diferente. Por eso Él habla de dar libertad a los cautivos, y por eso Él habla de que transforma el mundo, tal como Hebreos capítulo 7 y el versículo 16 dice, con el poder de una vida indestructible, con algo que va mucho más allá de lo que imaginamos. Porque ¿sabéis cuál es uno de nuestros mayores riesgos? Y lo vamos a ver en muy pocos minutos. Y uno de nuestros mayores problemas es que el ser humano, al darle la espalda a Dios, es curioso,
pero reacciona de maneras muy diferentes. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios, muchas veces no queremos saber nada de Él. Pero en otras ocasiones lo que hacemos es volvernos religiosos, pensando que estamos siguiendo lo que Dios dice, cuando realmente lo único que estamos haciendo es seguir nuestra manera de ver las cosas. Y el enemigo ha conseguido introducir dentro de nuestro corazón la sensación de que esa religiosidad, esa sensación de que yo puedo acercarme a Dios, de que la relación con Dios es incluso para un momento determinado de la vida o para un día determinado, y no para la vida por completo, y no para transformar todo el mundo. Eso es lo que muchas veces nos lleva a perder la belleza de la relación con el Señor, de disfrutar con Él y de saber no solamente que nos ama, sino que no nos abandona nunca, como estábamos cantando. Así que el Señor se presenta delante de todo el pueblo y delante de los responsables de la religión, leyendo Isaías 61 para decirles que viene a regalar libertad a los cautivos. ¿Y os acordáis cuál era la primera señal, que era la base de todas las señales? Nos dice que era el principio de todas las señales, sin la cual no podemos comprender lo que es el Evangelio. Lo primero que el Señor Jesús hizo, Juan capítulo 2, públicamente lo primero que hizo, ¿os acordáis? Convertir el agua en vino en unas bodas. Y dice que ese era el principio de todas las señales. ¿Por qué? Porque lo que Él viene es a traer algo muy diferente. Él no viene para hacer un cambio religioso, un maquillaje religioso en nuestra vida. No viene para que seamos mejores personas, no viene para que hagamos esfuerzos para acercarnos a Dios. Él viene para transformarlo todo, para que nuestra vida sea diferente. Él viene a instaurar el reinado de la alegría. Él viene a enseñarnos cómo es el carácter del Padre para que disfrutemos con Él. Él viene a proclamar un evangelio que nadie jamás habría imaginado y que es un regalo de Dios. Por eso dijo: yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Eso es para lo que el Señor viene. Y si no comprendemos esa abundancia, ese reinado de la alegría, ese año de jubileo, de que todos podamos disfrutar de libertad y podamos dar todo lo que tenemos a los demás y vivir de una manera diferente, es que no estamos comprendiendo el evangelio. Comprendemos solo parte del Evangelio. ¿Me seguís? Sí, lo que tiene que ver con nuestra vida personal, lo que tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, pero incluso el mismo Señor Jesús fue a una cruz voluntariamente, entregando su vida por nosotros. Y Pablo, cuando habla del sacrificio de la cruz, en la primera carta a los Corintios y el capítulo 5, ¿sabes lo que dice? Que porque el Señor Jesús murió, nosotros celebramos la fiesta. Y eso sí que es completamente imposible de comprender, incomprensible para nosotros, porque de la muerte de un ser querido jamás ninguno de nosotros habría pensado que se deriva una fiesta. Pero el Señor Jesús entregó su vida por nosotros para que vivamos de una manera diferente, para que disfrutemos de la presencia del Padre, para que vivamos en una fiesta permanente aquí y por toda la eternidad. Eso es el Evangelio. Y eso es lo que muchas veces se pierde. Esa es la razón por la que muchas veces el Evangelio, incluso en las iglesias cristianas, no es capaz de llegar a la sociedad porque no hemos aprendido a disfrutar con nuestro Padre. Y todos los que sois padres aquí sabéis que no hay nada que nos apasione y nos emocione más que ver a nuestros hijos felices con nosotros, disfrutando. Y nadie quiere tener hijos absolutamente solemnes y perfectos, que hacen todas las cosas perfectas y que no son capaces de abrazar a sus padres y de estar con ellos y de sonreírles. Queréis tener hijos así, que saquen 10 en todo, que todo esté perfecto, que no se equivoquen nunca y que ni siquiera os miren. No, lo que Dios está deseando es disfrutar con nosotros. Por eso el Señor vino a traernos una vida completamente diferente. Y por eso explica todo lo que significa ese año en el que el pueblo de Israel tenía que entregarlo todo, incluso, como vamos a ver, vivir de una manera diferente, confiando en el Señor 100%, sabiendo que Él era el que los cuidaba por completo. Y es más, cuando el Señor lee Isaías 61, en este versículo, fijasteis que termina justo cuando dice: para proclamar el año favorable del Señor, es decir, el año de gracia. Las personas pueden volver al Señor. Y después hay una frase que dice: cuando el Señor también haga justicia. Pero eso Jesús no lo lee, el Señor Jesús no lo lee. ¿Sabes por qué? Porque eso será en su segunda venida.
Y Él está esperando, proclamando el año de gracia ahora, por medio de todos vosotros, para que todas las personas que nos rodean puedan saber que el amor del Padre está a disposición de cada uno de nosotros y que Él quiere transformar nuestra vida, la vida de nuestra familia, la vida de nuestra nación. Por eso necesitamos volver al Señor y comprender lo que significa vivir de una manera completamente diferente. Y por eso cuando lee Isaías 61, habla de que ese evangelio, esa transformación es para todas las personas. Los judíos en aquel momento, el pueblo de Israel pensaba que el evangelio solo era para ellos, porque ellos eran el pueblo escogido. Perdonadme que os diga que a veces, yo sé que vosotros sois una iglesia evangelística, así que no estoy hablando tanto para vosotros, pero sí por ese riesgo que a veces hay en nuestra vida de pensar que el evangelio solo es para nosotros. Que nosotros lo pasamos muy bien aquí en la iglesia, disfrutamos con alabanza, la adoración, amando al Señor, orando, leyendo su palabra, y claro, el mundo es muy malo y a veces puede entrar en nosotros esa sensación de que el evangelio es para nosotros porque somos un poco mejores. No, no es así. Él viene a proclamar el año favorable del Señor, absolutamente para todos. Pero ¿sabéis cuál fue el problema en el pueblo de Israel? Ese año de jubileo era el año 50. Así que normalmente, depende de cuándo hubieras nacido, podía coincidir que un año en la vida, imagínate un año de alegría, disfrutando de la presencia del Señor, como si fuera domingo permanentemente, 366 domingos seguidos, sin trabajar, sin hacer nada. Disfrutando con el Señor, disfrutando unos con otros. Además, en el libro de Deuteronomio una y otra vez dice: alégrate en el Señor, comed juntos, disfrutar con la familia, todos los hermanos, todo el pueblo juntos, porque a Dios le agrada eso. Y ese era un año normalmente cada 50 años, 49 años, y después era el año 50. Pero ¿qué ocurría en los otros 49? Que normalmente había un año de descanso cada 7 años, igual que cada 7 días. Y Dios lo había establecido así: 6 años trabajando en la tierra, un año de descanso. Y en ese año, en el 7º año, normalmente si había alguien esclavo, que no debería haber, pero si lo había o había tenido que, para que entendamos lo que sucede en el día de hoy, porque hoy hablar de esclavitud ya no es algo que podamos comprender como hace un momento, sino que alguien tenía alguna deuda, en el 7º año era perdonada. Esa persona era liberada. En ese 7º año las personas ya no cosechaban nada, porque Dios les había dicho que dejaran descansar la tierra y que disfrutaran con Él. Eso es una cosa que muchas veces no entendemos, porque igual que el 7º día era para descansar y para estar con el Señor, para disfrutar con el Señor, Él les había dicho que cada 7 años tenían que pasar un año también descansando y disfrutando con Él. ¿Sabes lo que hizo el pueblo? Realmente lo que no hizo. Porque desde el momento en que el Señor le explicó eso, nunca guardaron ese 7º año de descanso. Y durante 490 años siguieron trabajando, siguieron sembrando y cosechando en la tierra, siguieron haciendo su vida normal porque no confiaban en Dios. Claro, imagínate que tú tienes un año en el cual pones tu vida en las manos del Señor y le dices: pues Señor, yo sé que tengo confianza en ti, en que durante este año tú vas a mantener, tú vas a darme comida para mí y para mi familia. Necesitas tener mucha confianza en Dios para hacer eso. Y todo el pueblo tenía que hacerlo, pero no lo hicieron ni una sola vez. Y el Señor tuvo que decirles: 490 años sin haber guardado un solo año de reposo, sin haber celebrado un solo año de jubileo, porque sí, nos asombra, el pueblo nunca, jamás celebró ese año que el Señor le había pedido que hiciera. ¿Verdad que era genial tener 366 domingos seguidos? Pues ellos dijeron no es una idea tan genial, y no lo celebraron nunca. Así que ¿sabes lo que tuvo que hacer el Señor? Porque su pueblo no confió en Él, tuvo que llevarlos al destierro, a Babilonia, 70 años.
y les dijo: son los años que me debéis. Ahora vais a estar lejos de lo que eres vuestra tierra, lejos del lugar donde os gustaba vivir, hasta que pasen esos 70 años y volváis. Y os deis cuenta de que disfrutar con el Señor, estar con Él, seguir lo que Él nos dice, siempre es para nuestro bien. Y cuando no obedecemos al Señor, quienes realmente perdemos somos nosotros. Por eso necesitamos descansar en Él. Y es curioso porque esa idea de que tenían que disfrutar con Él aparece una y otra vez en el libro de Deuteronomio. Si vais, por ejemplo, al capítulo 28 de Deuteronomio y los versículos 47 y 48, vais a encontrar una frase que realmente os va a impresionar. Eso es lo que el Señor le tuvo que decir al pueblo cuando no fueron capaces de disfrutar de ese año de jubileo. Porque a veces nosotros, cuando pensamos en el Señor, pensamos en algunas cosas que Él nos dice y siempre en una determinada dirección. Pensamos: Dios quiere que hagamos esto y esto y esto. Pero verdad que si habéis leído esos versículos, quizás los hemos pasado por alto. Y yo nunca en la vida he escuchado una predicación sobre esos versículos. Muchas sobre lo que necesitamos hacer para el Señor, y tenemos que hacerlo. Muchas sobre la vida de santidad, y tenemos que seguir hablando de la vida de santidad. No me entendáis mal. Pero fíjate lo que el Señor dice en Deuteronomio capítulo 28 y versículo 47, cuando el pueblo se aleja de Él. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenéis la abundancia de todas las cosas. Por lo tanto, serviréis a vuestros enemigos. Y sigue hablando. Esto sí es serio. No hay nada más serio en la vida cristiana que hablar sobre la alegría. Porque a mí me gusta decir que un cristiano triste es un triste cristiano. Yo recuerdo hace muchos años, cuando estaba estudiando en Madrid, en la universidad, que una vez en el metro, yo creo que debió de ser alguien creyente que escribió eso, pero a veces pienso: ¿y si fue alguien que no era creyente que lo puso allí? De estas pintadas que comenzaban a escribirse. Y un día me sorprendí, porque sencillamente ponía: Jesucristo está vivo. ¿Por qué tienes cara de muerto? Y a mí me impactó, porque dije: mira, bueno, yo pensaba que a veces las lecciones espirituales solo estaban en la Biblia, en la palabra de Dios, o cuando los pastores o maestros nos decían, pero quizás alguien escribió ahí para darnos eso, para darnos una lección espiritual. El Señor está vivo. ¿Por qué vivimos con la cara que vivimos muchas veces? ¿Por qué estamos muchas veces tan desesperados? ¿Por qué estamos tan tristes? ¿Por qué vivimos de esa manera? Yo recuerdo una vez antes de un congreso sobre adoración y alabanza, que alguien hablaba, y no voy a decir nada en contra, y no saquéis esto de contexto, que alguien me comentó: bueno, hay que cantar al Señor solemnemente. Y entonces a mí me llamó la atención, y yo leí y busqué toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, libro por libro, concienzudamente, y ni una sola vez dice que hay que cantar al Señor solemnemente. Y no quiere decir que no tengamos que cantar así, ¿me entendéis? Pero hay centenares de veces que Dios pide que cantemos alegres a Él. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra balanza? Nos estamos yendo a la religiosidad. Y eso la religiosidad del diablo puede imitar. Pero el gozo del Espíritu de Dios dentro de nosotros, eso es una obra del Espíritu de Dios. Él no puede hacerlo. Y esa es la razón por la que la primera iglesia... Los historiadores dicen que incluso en los circos romanos lo que asombraba a todo el mundo era que entregaban sus vidas, a veces no solamente comidos por las fieras, sino que los usaban de antorchas humanas, los quemaban vivos y morían cantando, morían alabando a Dios. Porque nadie puede apagar el gozo del Espíritu dentro de nosotros. Si cuando lees lo que es el fruto del Espíritu Santo, te das cuenta que la base de todo es el amor. Y el primer fruto del amor es el gozo, es la alegría.
Y si no comprendemos esto, no comprendemos el Evangelio. Y esa es la razón por lo que os dije antes, que cuando Pablo explica que el Señor Jesús murió por nosotros y entregó su vida en la cruz, el resultado para nosotros es una fiesta. Porque Él no quedó en la cruz, Él venció. Y por lo tanto, Él nos da vida y vida para siempre. Y por lo tanto podemos descansar en Él. Y por lo tanto sabemos que cualquier cosa que nos ocurra y que pase aquí, incluso en los momentos de mayor tristeza, nadie puede quitar la alegría que Dios puso dentro de nosotros. Y podemos estar bañados de lágrimas y podemos estar en la situación más difícil que te puedes imaginar, pero la presencia del Señor lo llena todo y nuestro Padre nos cuida. Y aunque nos quiten la vida, como decían, aunque nos maten, como decía Justino Mártir, no pueden quitarnos la vida, porque eso es un regalo de Dios. Y el mismo Pablo decía que si un día acababa su vida aquí, para él era una ganancia, porque iba a la presencia de Dios. Esa es la vida que Dios nos ha regalado. Y por eso el Evangelio lo transforma todo, por completo. Y por eso vivir en la presencia de Dios es lo que hace la diferencia. Y por eso lo que transforma la sociedad y lo que hace que las personas comprendan el Evangelio es ver a hijos e hijas de Dios disfrutando de su Padre Celestial, disfrutando en todos los momentos, en toda la normalidad de la vida, en todas las situaciones más que nadie, porque nadie puede disfrutar más que nosotros, porque sabemos que esa alegría nadie nos la puede quitar. Y eso fue lo que el pueblo de Israel no fue capaz de comprender. Porque nos encanta teñirlo todo de religiosidad y nos encanta esa sensación, incluso a veces cuando oramos, y perdonadme la manera de hablar, sé que me entendéis perfectamente, y cuando estamos siempre orando y Señor, qué malos somos, y siempre llorando, pues es incluso una reacción nuestra. ¿Sabes para qué? Para no cambiar nada, para seguir toda la vida haciendo las mismas oraciones y las mismas situaciones. Si hay algo que está mal, cámbialo. Porque la Biblia dice que Él cambió nuestro llanto en gozo. Así que toma la decisión, dice, Señor, esto está mal, yo no lo voy a hacer más, dame poder por tu Espíritu y voy a disfrutar contigo. Esa es la oración que Dios responde. Porque incluso cuando el pueblo se había ido de la presencia de Dios en situaciones absolutamente impresionantes, ¿recuerdas cuando vuelven? Y Esdras está con ellos y pasan incluso horas, todo el pueblo confesando sus pecados y llorando lo que Dios le dice. Y también con Nehemías lo que Dios les dice muy bien: se acabó, basta de llorar, el gozo de Dios es vuestra fortaleza, no estar llorando delante de Él. Sí que es cierto que tenemos que entregar nuestras vidas y sentir dolor por estar lejos del Señor, pero hay que hacerlo, hay que tomar una decisión. Y entonces cuando tomamos la decisión y cuando dejamos que Dios transforme nuestra vida y cuando le decimos que no a muchas cosas que nos están haciendo daño, entonces entramos en el gozo del Señor. Y es como tenemos que vivir. No debemos quedar toda nuestra vida lamentándonos, sino vivir en el gozo del Señor, porque esa es nuestra fuerza. Y eso es lo que hace que las personas vean que el Evangelio es completamente diferente. Porque incluso cuando Isaías habla de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas, ¿sabes lo que dice? Isaías capítulo 58, cuando habla de que el pueblo ayunaba, que venía a la presencia de Dios, que presentaba sus sacrificios, Él les dice: ¿sabes cuál es el ayuno que yo quiero? Es justo lo que tenía que ver con ese año de jubileo. Cuida a las personas que trabajan para ti. Sé justo. Da a los pobres y necesitados. Cuida a las viudas. Ayuda a los huérfanos que no tienen nada. Ese es el ayuno que yo quiero, dice Dios. Porque muchas veces, otra vez, esa sensación de religiosidad que tenemos, que nos hace como parecer que estamos muy cerca del Señor, lo que realmente refleja que estamos cerca del Señor es cuando dejamos que Dios transforme nuestra vida y ayudamos a todos los que nos rodean. Eso sí refleja que estamos cerca del Señor. Porque ¿sabes quiénes quisieron quitarle la vida al Señor y realmente los que fueron sus acusadores en la cruz? El Señor entregó su vida voluntariamente por nosotros, lo sabéis. Estamos hablando de una iglesia que ama al Señor. Y fue una decisión de Él ir a la cruz. Pero los acusadores que le llevaron a la cruz fueron justamente las personas más religiosas.
los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, porque no querían que Dios se saliera, por decirlo de alguna manera, de sus casillas, de lo que ellos decían. Porque su religiosidad era tal que no eran capaces de comprender la belleza de la vida del Hijo de Dios y la alegría que le vino a traer. Una alegría desbordante, una manera completamente diferente de vivir. Y la ley decía que podías ayunar una vez a la semana. Ellos lo hacían varias veces. Y como pasaban sin comer, incluso salían a la calle para que vieran cómo ayunaban. Y oraban, pero en la calle, en público. Y se ponían en la esquina de la calle para que los vieran de dos calles, os dais cuenta, de dos direcciones. Eran tan espirituales que querían que todo el mundo viera lo espirituales que eran. De eso no se trata la vida con el Señor. La vida con el Señor se trata de gozo abundante, amor, paz, paciencia, amabilidad, todo lo que es el fruto del Espíritu. Se trata de descansar en el Señor. ¿Os acordáis Hebreos capítulo 4, el problema del pueblo de Israel? ¿Por qué no celebraron ese año de jubileo nunca? Porque nunca fueron capaces de descansar en el Señor. Y a veces, confiar en el Señor implica descansar 100% en Él. Y casi siempre implica que nosotros dejemos de creer que nosotros tenemos el control de todas las cosas para dejarlas en las manos del Señor. Un año sin trabajar, ¿te imaginas? ¿Y qué va a pasar, Señor? ¿Voy a morir de hambre? No. Dios te va a cuidar. Entra en la alegría de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Y estoy diciendo solamente a nivel general, tendríamos que explicar muchas cosas, pero el problema del pueblo de Israel, dice el escritor a los Hebreos capítulo 4, es que no entraron en el descanso del Señor porque no fueron capaces de confiar en Él. Y después, ¿sabes lo que hacían? Iban a Egipto a pedir ayuda, a Siria a pedir ayuda, iban a pedir ayuda a todas partes, y no en el Señor. ¿Te imaginas que uno de tus hijos tuviera cualquier tipo de problemas económicos o que necesitara ayuda y fuera a cualquier lugar antes de decírtelo a ti? ¿Verdad que no te sentirías bien? Pues muchas veces ese es el problema nuestro de no descansar en nuestro Padre Celestial, de no entregarle todo lo que somos, de no decirle, Señor, yo sé que tú puedes cuidar. Y ese es el problema por el que no vivimos disfrutando con Él. Y no vivimos descansando en Él. Y no se ve la alegría del Señor en nuestra vida y en nuestro rostro. Y eso no tiene nada que ver con lo que la gente dice de ponerle, buena cara al mal tiempo. No, eso no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una alegría que viene desde dentro, que viene de lo más profundo de nuestro corazón. Porque el Señor cumple su promesa. Yo he venido para que tengáis vida. Y vida en abundancia. Y ese es el Evangelio. Y cuando nosotros vivimos la vida del Señor en nosotros y la expresamos a los demás y ayudamos a todos los demás, porque el año del jubileo también tenía que ver con ayudar a los pobres, con cancelar todas las deudas, con perdonar todo lo que tenías pendiente con las demás personas. Imagínate si viviéramos de esa manera. Imagínate si con nuestras propias fuerzas o pequeñas fuerzas, pero siempre con el poder del Señor, fuéramos capaces de perdonar, de ayudar a otros, de entregarnos por nuestra familia, de ayudar a las personas que tenemos cerca, que no tienen que comer, que no tienen dónde estar, que le abriéramos no solamente nuestras casas, sino las iglesias para que pudieran estar, que ellos vieran la alegría del Señor en nosotros. Ese es el Evangelio. Eso es lo que transforma a la sociedad, porque estamos expresando el carácter de nuestro Padre a todos los demás. Estamos expresando lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros, porque nos amó de una manera incondicional. Y por eso nosotros somos felices, le amamos y vivimos en ese descanso continuo en Él. Es curioso que justo el Evangelio sea planteado tantas veces en el Nuevo Testamento comparado con el descanso. Y el Señor lo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados.
El Evangelio es el mismo. No tenemos que cambiarlo ni predicarlo de ninguna manera diferente. Todo lo contrario, tenemos que volver a lo que es el Evangelio. El problema es que muchas veces no nos hemos dado cuenta de lo que realmente Dios expresa que es el Evangelio. Yo he venido para que tengáis vida, y vida en abundancia. Exprésala, vívela y díselo a todas las personas, a los demás, y de manera práctica también, que puedan comprenderlo. A veces la mejor manera de predicar el Evangelio es ayudar a una persona que está sufriendo, ayudarle en lo que está necesitando, expresarle el mismo amor que Dios nos expresa a nosotros, un amor incondicional, abrazarlo cuando está rechazado o rechazada por todas las personas, porque eso fue lo que el Señor Jesús hizo, y eso solamente se puede hacer cuando la alegría del fruto del Espíritu, el amor del fruto del Espíritu está con nosotros. Así que no se trata solo de un año determinado, se trata de vivir literalmente todos los días en el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Le vamos a pedir ayuda al Señor para hacerlo así, para vivir de esa manera, para decirle: Señor, solo quiero reflejar tu carácter. Y si tú eras así, y las personas se acercaban a ti de una manera incondicional, incluso cuando querían insultar al Señor, decían: es que este es un comedor y un bebedor de vino. Imagínate que lo dijeran de nosotros, que es una persona radiante, alegre, le encanta disfrutar, le encanta ayudar a los demás, está siempre cerca de todos. Pues gloria a Dios, sería lo mejor que podían decir de nosotros, porque estamos viviendo en la alegría y en el gozo de nuestro Padre Celestial. Terminamos orando, y quizás podamos orar por grupos en el lugar donde estamos.